Hay personas que te faltan el respeto y siguen sonriendo. Y tú sigues ahí, soportando, esperando que cambien. Eso no es paciencia. Es una jaula que tú mismo construiste. El mundo no premia a los buenos. Premia a los que entienden las reglas no escritas. Y la primera de esas reglas es esta: el que tolera todo, merece todo lo que le hacen. No vine a darte esperanza. Vine a darte una llave. Lo que hagas con ella es tu problema. Si algo de lo que estás a punto de escuchar te incomoda, es porque necesitabas escucharlo. Quédate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y deja en los comentarios cuántas de estas situaciones has vivido en silencio. Vas a sorprenderte de cuántos comparten tu misma jaula. Hace más de 500 años, un hombre observó el poder desde adentro, no desde los libros. Desde las cortes, las traiciones, los pactos rotos y los silencios calculados. Ese hombre fue Nicolás Maquiavelo. Y lo que escribió no era filosofía de salón, era un manual de supervivencia para el que se negaba a ser devorado. Maquiavelo no era cruel, era lúcido. Veía lo que otros preferían ignorar porque la verdad, cuando es incómoda, duele más que una mentira bien contada. Entendió que el mundo no está gobernado por la virtud. Está gobernado por la percepción del poder. Y quien no comprende esa diferencia, paga el precio con su dignidad. Lo que vas a escuchar hoy no se enseña en las escuelas. No aparece en los libros de autoayuda. No lo encontrarás en ningún podcast de crecimiento personal donde te digan que todo pasa por algo y que el amor propio te protege. Esas ideas son cómodas y precisamente por eso no funcionan cuando alguien decide pisarte. Antes de revelar las 7 formas de lidiar con quien no te respeta, necesitas entender contra qué estás luchando realmente. Porque el problema no es la persona que te falta el respeto. El problema es el sistema invisible que le permite hacerlo. Existe un grupo silencioso al que nadie quiere pertenecer, pero al que la mayoría pertenece sin saberlo. No tiene nombre oficial. No tiene líder, pero tiene un rasgo en común. Necesita ser visto, validado y aprobado para sentirse real. Son los que esperan que el mundo les reconozca antes de actuar con firmeza. Los que creen que si son suficientemente buenos, suficientemente pacientes, suficientemente comprensivos, la gente eventualmente los respetará. Son los que confunden amabilidad con debilidad, sin darse cuenta de que ellos mismos son los que proyectan esa debilidad hacia afuera. Este grupo vive atrapado en una trampa psicológica que tiene nombre. Se llama necesidad de aprobación externa, y es la grieta invisible por la que se cuela todo el irrespeto del mundo. Cuando alguien siente que necesita tu aprobación, te da poder. Pero cuando tú necesitas la de ellos, se lo das a ellos. Y la mayoría de las personas que reciben irrespeto crónico no lo reciben porque son malas personas. Lo reciben porque, sin saberlo, han transmitido una señal. Pueden hacerme esto, y seguiré aquí. Eso es lo que hay que cambiar. No la actitud del otro. La señal que emites tú. La positividad ingenua dice: ignóralos, no te afecta si no lo permites. El karma lo resolverá. Hermosas palabras, completamente inútiles cuando alguien te interrumpe en una reunión, cuando tu pareja te habla con desprecio, cuando tu jefe te trata como un recurso desechable, cuando alguien cruza líneas que pusiste y sigue cruzándolas porque no hubo consecuencia. El karma no llega a tiempo. Las consecuencias que impones tú, sí. Y aquí entra la mecánica psicológica que lo gobierna todo. El respeto no se pide, no se merece, no se explica, se instala. Se instala a través de patrones de comportamiento que comunican, sin palabras, que hay un costo al cruzar ciertas líneas. Cuando ese costo no existe, cuando el otro percibe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias,
El irrespeto no es una elección consciente. Es simplemente la ley del menor esfuerzo funcionando. El cerebro humano está diseñado para buscar la ruta de menor resistencia. Si humillarte no cuesta nada, si ignorarte no tiene precio, si pisarte es fácil, entonces el otro no es necesariamente malvado. Es simplemente eficiente dentro del sistema que tú has permitido. Esto no se trata de maldad ajena. Se trata de ingeniería de incentivos. Y cuando entiendes eso, el juego cambia por completo, porque ya no estás peleando contra una persona, estás rediseñando un sistema. Ahora sí. Las 7 formas. La primera es la del silencio armado. No el silencio del que no tiene nada que decir. El silencio del que ha decidido que sus palabras valen demasiado para desperdiciarlas en quien no las merece. Existe un principio psicológico llamado reactancia. Funciona así. Cuando alguien siente que su libertad de acción está siendo restringida, automáticamente quiere recuperarla. Cuando tú reaccionas, explotas, defiendes y argumentas en respuesta a una falta de respeto, le das al otro exactamente lo que necesita. Confirmación de que tiene poder sobre ti. Le demuestras que puede moverse, que puede activarte, que existe en tu mundo de forma significativa. El silencio rompe ese circuito. No el silencio pasivo, no el silencio del que aguanta con lágrimas en los ojos, el silencio calculado, el que mira, procesa y elige no alimentar. Imagina a un jefe que te habla en un tono que no mereces delante de otros. La reacción común es defenderse, enrojecer, bajar la cabeza o regresar el tono. Todas esas respuestas lo confirman como dominante en ese intercambio. Pero cuando lo miras fijamente, sin cambiar el gesto, sin apresurarte a responder, sin llenar ese vacío incómodo con palabras, algo cambia. El silencio devuelve el peso. Y quien faltó el respeto empieza a sentir el costo de su propia acción, reflejado en un espejo que no parpadea. El silencio armado es el arma más subestimada que existe. No necesita explicación, no necesita justificación, simplemente existe. Y su presencia dice más que cualquier argumento. Pero cuidado. Este silencio, usado desde el miedo, desde el no sé qué decir así que no digo nada, se convierte en rendición. La diferencia está en el estado interno. Uno nace de la calma y el control, el otro nace del pánico, y el otro siempre puede distinguirlos. La segunda forma es la del retiro estratégico, no la huida, la retirada calculada. Existe en la naturaleza un fenómeno que los depredadores conocen instintivamente. La presa que huye activa el instinto de caza. La presa que desaparece crea incertidumbre. Y la incertidumbre es el estado más incómodo para el ego humano. Cuando alguien te falta el respeto de forma repetida, y tú sigues presente, sigues disponible, sigues respondiendo, estás proporcionando el combustible que el irrespeto necesita para sobrevivir. Cada interacción que mantienes con alguien que no te respeta es, en términos psicológicos, un refuerzo intermitente. Le enseñas que puede obtener tu tiempo y energía sin respetar las condiciones mínimas de trato digno. El retiro estratégico funciona sobre el principio de escasez. Lo que es abundante no se valora. Lo que escasea, se busca. Tu presencia, tu tiempo, tu atención son recursos, y como todo recurso, su valor depende de qué tan disponible esté. Piensa en una amistad donde alguien siempre está disponible sin importar cómo lo traten. Siempre responde, siempre aparece, siempre perdona con rapidez. Esa persona no es valorada, es asumida. Pero cuando esa misma persona empieza a desaparecer sin drama, sin explicaciones largas, sin pedir permiso para retirarse, el otro siente algo que nunca había sentido antes. La posibilidad de perder algo que siempre creyó garantizado. El retiro estratégico
No es castigo, es administración de recursos. Es decidir conscientemente hacia dónde va tu energía y hacia dónde deja de ir, sin anunciarlo, sin dramatismo, sin discurso. El que desaparece en silencio tiene más poder que el que explota ruidosamente, porque el que explota confirma que le importa. El que desaparece instala una duda que no se puede borrar fácilmente. La tercera forma es la de establecer consecuencias visibles, no amenazas verbales. Aquí está uno de los errores más comunes y más costosos que comete la gente cuando enfrenta el irrespeto. Lo anuncia. Dice lo que va a hacer. Advierte. Da ultimátums con palabras. Y luego no cumple, o cumple a medias, o espera que la amenaza sola sea suficiente. Las palabras, cuando no van acompañadas de acción consistente, se deprecian. Cada vez que dices, voy a hacer esto si vuelve a pasar y luego no lo haces, no estás siendo compasivo. Estás instruyendo al otro que puede ignorar tus límites porque las consecuencias no son reales. El principio aquí no es la agresión, es la consecuencia silenciosa y consistente. No hace falta decirle a nadie que si me hablas así, me voy, solo te vas. No hace falta explicar que si vuelves a traicionarme, corto el vínculo. Solo lo cortas. No hace falta anunciar que si no me respetan en este espacio, busco otro. Solo lo buscas. La acción sin discurso es exponencialmente más poderosa que el discurso sin acción. Porque el discurso puede ignorarse. La acción no. La acción existe en el mundo real. Tiene peso, tiene consecuencias propias, y obliga al otro a recalibrar su mapa mental de lo que eres y lo que puedes hacer. Piensa en una negociación. El que dice, me retiro si no llegamos a un acuerdo y luego se queda, ha perdido toda su posición. El que simplemente empieza a recoger sus cosas sin decir nada, tiene al otro deteniendo la conversación y preguntando ¿qué quieres realmente? La acción genera urgencia. Las palabras generan debate. La cuarta forma es la de usar el acuerdo estratégico, también conocido como el arte de nunca discutir directamente. Hay una trampa en cada conflicto. La trampa se llama el deseo de tener razón. Y es especialmente peligrosa cuando alguien te falta el respeto, porque la respuesta emocional natural es querer que reconozcan que están equivocados, que acepten su error, que validen tu perspectiva. Eso nunca va a ocurrir de la forma en que lo imaginas, porque el ego humano no funciona así. Cuando alguien está en el modo de dominar o irrespetar, su sistema no está procesando argumentos lógicos, está procesando señales de poder, y discutir, contradecir, intentar convencer, solo alimenta ese estado. El acuerdo estratégico invierte esa dinámica. Consiste en ceder el terreno verbal mientras se mantiene el terreno real. En apariencia, das la razón. En la práctica, desactivas el conflicto y te ubicas en una posición de observación desde la cual puedes actuar con frialdad. Si alguien te dice que eres demasiado sensible cuando alzas la voz por una injusticia, en lugar de defender tu sensibilidad, puedes decir simplemente, puede ser, y detenerte ahí, sin más. Esas dos palabras tienen un efecto extraño, descolocan. El otro espera resistencia, espera material para seguir el combate. Cuando no lo encuentra, el conflicto se colapsa hacia adentro, y tú conservas tu energía para lo que importa. Esto no es cobardía, es lo contrario. Es comprender que el tablero de ajedrez más peligroso es aquel donde el otro ni siquiera sabe que estás jugando. El que discute mucho está mostrando sus piezas. El que asiente y actúa después, las oculta. La quinta forma es la de controlar la narrativa interna y externa. Existe algo que pocas personas entienden sobre el irrespeto crónico. No es solo un problema de comportamiento ajeno, es un problema de narrativa.
la historia que se cuenta sobre ti en la mente de los demás. Y más importante aún, la historia que tú mismo te cuentas sobre lo que mereces y lo que toleras. El respeto no comienza en el exterior. Comienza en el nivel de coherencia entre lo que crees sobre ti mismo y cómo actúas en consecuencia. Cuando alguien te falta el respeto y lo toleras con frecuencia, no es solo que el otro sea irrespetuoso, es que, en algún nivel profundo, has aceptado esa narrativa como válida, y el mundo externo raramente trata a las personas mejor de lo que ellas mismas se permiten ser tratadas. Controlar la narrativa interna significa revisar brutalmente y sin piedad qué creencias estás operando. ¿Crees que necesitas caer bien para ser respetado? Esa creencia te hace vulnerable. ¿Crees que si eres suficientemente bueno, los demás cambiarán? Esa creencia te hace esperar indefinidamente. ¿Crees que el conflicto es malo y debe evitarse a toda costa? Esa creencia es la puerta abierta por la que entra el irrespeto. La narrativa externa es lo que proyectas. ¿Cómo hablas de ti mismo? ¿Qué toleras que se diga de ti en tu presencia? ¿Qué tipo de bromas permites? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te subestima públicamente? Esas pequeñas señales constantes construyen o destruyen la percepción que los demás tienen de tu umbral de tolerancia. Un hombre que se contradice constantemente, que acepta ser el blanco de las bromas repetidas, que no reacciona cuando lo interrumpen, que baja la voz cuando debería alzarla, está construyendo activamente la narrativa de que puede ser tratado de cualquier manera. No porque sea malo, porque no está prestando atención al mensaje que envía con cada pequeña rendición. Controla la narrativa, desde adentro hacia afuera. Porque el mundo leerá lo que escribas, aunque lo escribas sin palabras. La sexta forma es la más contraintuitiva de todas. Se llama reducción de la necesidad de que el otro cambie. Esto es lo que nadie quiere escuchar, pero que es absolutamente central. Cada vez que esperas que alguien que no te respeta cambie su comportamiento para que tú puedas sentirte bien, le has entregado el control de tu estado emocional. Le has convertido en el árbitro de tu paz. Y eso es una forma de dependencia que funciona exactamente igual a la adicción. La estructura psicológica de quien necesita que el otro cambie para poder sentirse respetado es idéntica a la del adicto esperando su dosis. El alivio depende de algo externo. Y mientras dependa de algo externo, esa persona está a merced de ese algo. La reducción de esa necesidad no es resignación, no es decir, da igual, me da lo mismo cómo me traten. Es algo mucho más sofisticado. Es comprender que el comportamiento del otro es información, no veredicto. Es separar lo que alguien hace de lo que eso significa sobre ti. Cuando reduces la necesidad de que el otro cambie, algo paradójico ocurre. Te vuelves más efectivo al tratar con él. Porque ya no estás operando desde la urgencia emocional de necesitar un resultado diferente. Estás operando desde la frialdad de quien evalúa la situación sin estaca personal en el resultado inmediato. Un negociador que necesita desesperadamente cerrar el trato tiene menos poder que uno al que le da lo mismo si se cierra o no. El primero muestra su necesidad. El segundo proyecta indiferencia. Y en el mundo de las interacciones humanas, quien proyecta indiferencia hacia el resultado tiene una ventaja casi insuperable. Esto se aprende. No es un rasgo de personalidad con el que se nace. Es una disciplina. Es entrenar la mente para separar lo que quieres de lo que necesitas para sentirte entero. Porque cuando lo que quieres y lo que necesitas para estar bien son lo mismo, eres rehén de tus propios deseos. La séptima forma es la más peligrosa de dominar y la más rara de ver aplicada con maestría. Se llama la retirada total del juicio, o lo que algunos llaman
convertirse en espejo. Existe un tipo de persona que cuando la atacas, sientes que has golpeado el aire, que cuando intentas provocarla, no obtienes la reacción que buscabas, que cuando le faltas el respeto hay algo en su respuesta o en su ausencia de respuesta que te hace sentir expuesto, pequeño, como si de alguna manera fueras tú el que quedó en evidencia. Esas personas no han aprendido a responder mejor. Han aprendido a no necesitar responder. Han internalizado un principio que transforma completamente la dinámica del poder interpersonal. El que reacciona, pierde. No siempre. No en términos morales, pero en términos de quién controla la interacción, siempre. El espejo no devuelve ataques. Devuelve la energía del que ataca multiplicada. Cuando alguien te falta el respeto y tú te conviertes en espejo, no con pasividad, sino con presencia total y sin reacción emocional visible, el otro se enfrenta a su propia conducta reflejada. Y eso es mucho más perturbador que cualquier contraataque. Esta forma requiere un nivel de autodominio que no es común. Requiere que hayas trabajado lo suficiente tu interior para que la provocación ajena no encuentre punto de apoyo. Requiere que no haya dentro de ti el botón que el otro está buscando presionar. Y eso no se logra con técnicas superficiales. Se logra con una comprensión profunda de por qué necesitabas la aprobación en primer lugar. El espejo es la forma más alta de estas 7 porque no es una táctica. Es un estado, y la diferencia entre tener una táctica y encarnar un estado es la diferencia entre actuar el poder y tenerlo. Pero aquí viene la advertencia que nadie dice. Todo lo que acabas de escuchar puede usarse desde 2 lugares completamente distintos, desde la fuerza o desde el miedo. Y esa diferencia no es menor. Es la diferencia entre el escalpelo del cirujano y el cuchillo del que actúa desde el pánico. Cuando estas formas se aplican desde la fuerza, desde un lugar de seguridad interna y claridad sobre quién eres y qué vales, se vuelven herramientas de autonomía real. Te posicionan en el mundo desde la dignidad, no desde la dominación. Cuando se aplican desde el miedo, desde el necesito controlar al otro porque tengo miedo de lo que pasará si no lo hago, desde el si no aplico estas técnicas, me destruirán, se convierten en un arma de doble filo que, tarde o temprano, regresa, porque lo que nace del miedo huele a miedo. Y los demás lo perciben aunque no puedan nombrarlo. El hombre que usa el silencio, porque genuinamente no necesita hablar, proyecta una calma que incomoda. El hombre que usa el silencio, porque tiene miedo de decir algo malo, proyecta tensión que el otro detecta y explota. El exterior puede parecer idéntico. El efecto es opuesto. Esto no es para quienes buscan herramientas para sentirse superiores a otros. No es para los que quieren castigar. No es para los que necesitan ganar conflictos para sentirse válidos. Esas son todas señales del mismo ego frágil que criticamos al inicio, solo disfrazado de fortaleza. El poder real no es dramático. No se anuncia. No busca público. El poder real es silencioso, consistente y absolutamente indiferente a ser reconocido como tal. Y aquí llegamos al giro que cambia todo. Lo que has escuchado hasta ahora son formas, son métodos, son palancas. Pero si te quedas en las palancas, te quedarás siendo un técnico del poder. Alguien que conoce los movimientos, pero que en el fondo sigue necesitando que funcionen para sentirse a salvo. La verdad que Maquiavelo entendió, y que pocos se atreven a mirar de frente, es esta. El poder más alto no consiste en controlar al otro. Consiste en no necesitar controlarlo. El dominio más absoluto no es el que se ejerce sobre los demás. Es el que se ejerce sobre la propia necesidad de que las cosas salgan de cierta manera.
Existe una palabra que lo define: desapego. Pero no el desapego de la indiferencia, no el de quien finge que nada le importa porque en el fondo todo le importa demasiado. El desapego real, el del que puede querer un resultado sin que su integridad dependa de él. El del que puede actuar con plena intensidad y soltar el resultado con igual intensidad. Ese estado es el que hace que las 7 formas funcionen de verdad. Porque cuando no necesitas que el otro te respete para sentirte entero, puedes aplicar cualquiera de estas formas sin la carga emocional que las sabotea. Y paradójicamente, cuando no necesitas el respeto del otro, es exactamente cuando más probable es que lo obtengas. Este es el territorio donde el ordinario y el extraordinario se separan definitivamente. No por técnicas, por estado interno. El que está en guerra interna con su propio valor va al mundo buscando que alguien se lo confirme, y el mundo, cruelmente eficiente, le da exactamente lo que proyecta. Duda recibe duda. Necesidad recibe explotación de esa necesidad. Miedo recibe exactamente lo que teme. El que ha resuelto, aunque sea imperfectamente, la pregunta de su propio valor, no va al mundo buscando confirmación. Va al mundo actuando desde lo que ya sabe de sí mismo. Y el mundo, igualmente eficiente, recalibra. Esto no significa que nunca se te faltará el respeto. Significa que cuando ocurra, lo procesarás desde un lugar distinto. No desde la herida del que necesita que eso no haya pasado, sino desde la claridad del que ve lo que hay, evalúa lo que conviene y actúa en consecuencia sin perder el centro. Ahora viene la distinción final, la que separa a quien aprende estas cosas de quien las encarna. Hay 2 tipos de personas que aplican estos principios: el actor y el maestro. El actor conoce los movimientos, sabe cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo establecer consecuencias, pero en el fondo está actuando. Hay una parte de él que observa si lo está haciendo bien, si está causando el efecto deseado, si el otro está respondiendo como debería. Esa observación interna lo traiciona. Porque donde hay un observador que necesita que algo funcione, hay una necesidad. Y donde hay una necesidad, hay vulnerabilidad. El maestro no actúa, vive. No aplica técnicas de silencio. Simplemente no habla cuando no tiene nada que valga la pena decir. No ejecuta el retiro estratégico. Simplemente no permanece donde no es tratado con dignidad, porque eso sería ir contra su propia naturaleza. No establece consecuencias como táctica. Simplemente actúa en coherencia con sus valores sin necesitar que el otro lo entienda. Para el actor, el poder es algo que tiene que demostrar. Para el maestro, es algo que simplemente es. Esa diferencia no se alcanza leyendo sobre ella. No se alcanza memorizando principios. Se alcanza cuando hay suficiente trabajo interno para que tus acciones externas ya no necesiten el aplauso, ni teman el rechazo. Y ese camino es largo, es incómodo. Implica mirar partes de ti mismo que preferirías no ver. Implica reconocer en qué situaciones eres tú el que busca la aprobación que criticas en otros. Implica ver con honestidad brutal cuántas veces has sido el actor creyendo que eras el maestro. Ese reconocimiento no debilita, construye, porque el que puede verse con claridad puede cambiarse con precisión, y el que no puede verse seguirá tropezando con los mismos patrones con distintos rostros. Ahora, una imagen final. El tablero de boom, ajedrez existe antes de que empiece la partida. Las piezas tienen sus posiciones. Las reglas están fijas. Pero el jugador que gana no es necesariamente el que conoce más movimientos. Es el que puede ver el tablero completo, mientras el otro solo ve la pieza que acaba de mover. Cuando alguien te falta el respeto, está haciendo un movimiento. Está moviendo una pieza.
La pregunta no es cómo respondo a esta pieza. La pregunta es cómo se ve mi tablero completo desde aquí. ¿Qué dice este movimiento sobre la posición de juego? ¿Qué revela sobre el otro? ¿Qué revela sobre mí? ¿Y qué movimiento o qué ausencia de movimiento me posiciona mejor para lo que viene después? El jugador que responde desde la emoción ve solo la pieza. El jugador que responde desde la estrategia ve el tablero. Y el que verdaderamente domina el juego ve algo que los otros dos ni siquiera saben que existe: el patrón de la partida entera antes de que se haya jugado la mitad. Esa es la visión que separa al que es pisado del que nunca lo es, sin que nadie sepa exactamente por qué. Y ahora te hago la pregunta que este guión ha estado construyendo desde el principio. No para que me respondas a mí, para que te la respondas a ti mismo con la honestidad que hasta ahora quizás has evitado. ¿En cuántas áreas de tu vida estás permitiendo que te traten de formas que nunca hubieras imaginado aceptar? No porque no lo veas, sino porque parte de ti todavía cree que si aguantas un poco más, si eres un poco mejor, si das un poco más, eventualmente eso cambiará. No va a cambiar, no por esa vía, y en algún lugar dentro de ti ya lo sabes. La tensión que sientes en este momento no es mía, es tuya. Yo solo la nombré. Si esto removió algo en ti, si algo de lo que escuchaste hoy encendió una incomodidad que reconoces como verdad, deja en los comentarios en qué situación de tu vida lo sentiste más. No para exponerte, para marcar el lugar donde empieza el cambio real. Los que dejan ese comentario son exactamente los que no necesitan seguir escuchando. Necesitan empezar a actuar. Y si alguien en tu vida necesita escuchar esto, compártelo. No como un consejo, como una pregunta silenciosa que le dejas frente a un espejo.